Y saludo con mucho gusto a Eduardo Bojorquez, él es director general de Transparencia Mexicana, para platicar precisamente sobre el caso Lozoya. Eduardo, muy buenas noches, gracias por estar en contexto. Muchas gracias, Jesús, por la invitación y la oportunidad de acompañarte a ti y a tu auditorio. Hablando de transparencia, ¿nos queda de ver todavía el caso Lozoya o va bien encaminado? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, sobre transparencia, desde hace varias semanas alertamos al Consejo de la Judicatura Federal que estas audiencias, por mandato de ley, por mandato constitucional, son abiertas, son públicas y que pese a que priva en este momento una serie de medidas sanitarias por la pandemia en la que se encuentra nuestro país y el mundo, era importante asegurar la máxima publicidad que instruye la Constitución para las audiencias penales. Como lo sabes, Jesús, las audiencias han sido celebradas por videoconferencia, es decir, por un medio remoto que posibilitaría el hacerlas públicas, pero la decisión del Consejo de la Judicatura Federal ha sido la de informar exclusivamente a través de un canal de WhatsApp reservado a algunos periodistas, algunos ciudadanos que tienen esta función social de periodismo. No ha sido un canal abierto a cualquier persona y en nuestra opinión, pues sí pone en riesgo el derecho que estableció por la Constitución de la máxima apertura en estos procesos de carácter penal. Eso es lo que instruye la Constitución, pero ahí se ha tomado medidas en sentido distinto, ¿no? Sobre todo por la trascendencia de este caso, Eduardo. Sí, creo que todos necesitamos confiar en que lo que está pasando dentro del procedimiento no solo se apega a derecho, creo que eso las autoridades lo cuidarán seguramente, sino conocer pues cuál es la manera en la que se conduce la parte acusadora, la defensa, el propio juez. Tenemos lamentablemente, Jesús, malos precedentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Javier Duarte, del proceso que se siguió contra Javier Duarte, las primeras sesiones, las primeras audiencias fueron, permíteme la expresión, desastrosas en términos de la capacidad técnica del Ministerio Público, de la parte acusadora que representa a la nación. Y bueno, creo que lo importante en estos temas es ampliar al máximo la información pública y que no sea a través de trascendidos en medios periodísticos como tú o yo o cualquier persona nos enteremos de estos temas, ¿no? Yo creo que hay que ser extremadamente abiertos para generar confianza sobre un proceso que, como se ha descrito ya, pues tiene implicaciones no solo de orden jurídico o penal, sino incluso algunas de carácter político, como las que se han señalado en las últimas semanas. Sobre este último punto, Eduardo, ¿qué nos dejará el caso Lozoya? Más allá de la especulación, te pido tu análisis. ¿Qué nos dejará en el aspecto político, precisamente? Desde que aceptó regresar a México cuando había sido detenido en España, se comenzó a hablar de que va a simbrar la clase política. El propio Ricardo Monreal, tú lo sabes, dice va a generar un terremoto. ¿Qué podemos esperar de este caso Lozoya? Mira, no es la primera vez, Jesús, que tú y yo vemos que se investiga a un exdirector de Petróleos Mexicanos. En la historia reciente de México ha ocurrido varias veces, dos en particular, uno en el caso de la administración del presidente Lamadrid y otro caso mucho más reciente durante la administración del presidente Fox. Cada vez que se toca a un exdirector de Petróleos Mexicanos, se especula, ¿no?, sobre las posibles implicaciones políticas que puede tener por la centralidad que tiene esta empresa productiva del Estado y también por su conexión directa con actores relevantes. Tú lo sabes, en el caso de la presidencia de Vicente Fox fue Rogelio Montemayor Segui, que se le acusó también de financiamiento ilícito del proceso electoral en el que había participado el propio candidato en ese momento, Vicente Fox. En fin, creo que estamos muy al principio de un largo proceso, ¿no? ¿Cómo podremos saber si realmente esto va en serio? Con dos variables muy importantes, Jesús. La primera, si la sentencia de un juez permite disolver una red de corrupción que esté operando alrededor de este tema. Y la segunda es si se recuperan los activos recuperados. Las cifras que planteaba hoy la Fiscalía General de la República, Jesús, son enormes, ¿eh? El daño patrimonial del que se ha hablado esta mañana, incluso se señalaba así, continúa ocurriendo porque no ha terminado pues el saneamiento de la empresa Agronitrogenados o la empresa que está en objeto de la controversia. Entonces, si el dinero no regresa a las arcas de la nación, no habrá habido un cambio de paradigma, estaremos viendo una nueva edición
de algo que en el pasado ya ha ocurrido. Sobre la parte política específicamente, hasta ahora no se ha presentado ninguna denuncia en particular por el caso de posibles sobornos a integrantes de la Cámara de Diputados o de senadores en el marco del Pacto por México y de la reforma energética. Ha sido ventilado en medios de comunicación, pero no hay un proceso abierto sobre este tema y creo que hay que esperar a que se inicie por parte de las autoridades un posible caso, una investigación al respecto. No dudamos de la trascendencia política, me imagino ni tú ni yo, Jesús, que podría tener el que se hubiera comprado a legisladores para obtener ciertas reformas. No hay ninguna duda de que eso pone a la oposición en este momento en una situación vulnerable, sobre todo de cara a la elección de 2021, pero nos queda muy claro que mientras no haya una acusación formal ante un tribunal, ante un juez, estamos estrictamente hablando pues, de filtraciones y del juego político que hay alrededor de ellas. Eduardo Bojórquez, director general de Transparencia Mexicana. Eduardo, de verdad un placer para mí platicar contigo esta noche aquí en Contexto. Yo te agradezco muchísimo la invitación, Jesús, y espero que pasen buena noche. Igualmente, fuerte abrazo y un saludo de parte de Rubén Luengas. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Gracias.